perspectiva, basically they will grow up with thinking the important thing is the knowledge. básicamente van a ser levantados creyendo que lo más importante es el conocimiento. And I believe we have to bring a balance Y yo creo que tenemos que tener un balance with character. con el carácter. We're not saying knowledge is bad, No estamos diciendo que el conocimiento es malo, but if a child only gets knowledge pero si el niño solamente tiene and they're conocimiento not taught values, they're not a balanced person, I believe. y no se le enseña el carácter, no va a tener valores personales. Okay, thank you, sisters. Muchas God gracias, bless you. hermanas. Okay. How long can I stand on this one leg? Sorry. How long can I stand on this leg? ¿Cuánto tiempo me puedo parar en una sola pierna? How long do you think I could stand on my leg? ¿Cuánto cree que me puedo parar en una sola pierna? 3 minutes? Yeah, I'm standing on this, right? 3 minutos yo me puedo. Era así. Yeah, yeah, he's gonna stand. He imitates me. Right? Es un buen traductor, me imita I bien. think I would be fortunate if I could stand on this maybe for, maybe 2 minutes. Yo creo que me puedo quedar así unos 2 minutos. Because all the weight of my body is on my leg. Porque todo el peso de mi cuerpo está en una sola pierna. Right, and I wasn't made to stand on one leg. No he sido creado para estar en un solo pie. But if I put both legs down, Pero si pongo los 2 pies abajo, I'm very balanced, aren't I? estoy bien balanceado. Think of this leg as the leg of character. Piensen que esta pierna es la pierna del carácter. I'm sorry, I did the Lo wrong. siento. Of knowledge. Te perdono. No, el conocimiento. Think of this as a leg of knowledge. Piensen que esta es la pierna del conocimiento. Think of this as a leg of character. Y piensen que esta es la pierna del carácter. If I stand on this leg all the time, Si yo me paro solamente en este pie todo el tiempo, there's going to be a lot of stress on my body. va a haber mucho estrés en mi cuerpo. I'm going to do all I can to focus on this. Yo hago todo lo que puedo para enfocarme. I won't be able to do anything else. No va a estar disponible para hacer otra cosa. My calf on my leg is going to be paining me. Mi rodilla, mi pie se va a cansar. If you asked me to write a paper or Si usted me- something, I would be just like, I couldn't do anything else. Si me dice que escriba algo, no voy a poder hacer nada. But if I put both legs down, Pero si pongo los 2 pies abajo, which is the character leg, o sea, el pie del carácter, I'm balanced. estoy balanceado. There's no problem. No hay problema. Now, why is character so important? Ahora, ¿por qué el carácter es tan importante? Knowledge is about the head, Porque el conocimiento tiene que ver con la cabeza, but character is about the heart. pero el carácter tiene que ver con el corazón. And a child just doesn't have a head. Y el niño no solamente tiene cabeza, A child has a heart. el niño también tiene corazón. And Amén. when you teach character, you teach that child how best to use the knowledge they have. Cuando usted le enseña al niño sobre el carácter, le está enseñando cómo usar el conocimiento. In the world in which we live, we have many smart people, very many intellectual people. En el mundo donde vivimos tenemos personas muy inteligentes y que son muy intelectuales. Maybe they have many skills and many intelligent skills and gifts. A lo mejor tienen muchos talentos y muchas habilidades. But if they're not people of character, Pero si son personas que no tienen carácter, actually the gifts they have are a hindrance to them and to other people. usualmente las habilidades que tienen no van a ser heredadas a otras personas. We as Christians know Como cristianos sabemos that first we're to love God que lo primero es amar a Dios, and to love others as we love ourselves. amar al hermano y a mí mismo. Jesus said that's the greatest commandment, right? Jesús dijo que es el gran mandamiento. But if a person grows up thinking that knowledge is the most important Pero si una persona crece creyendo que el conocimiento es lo más and importante that moral values or loving God and others is not important, y que los valores y amar a Dios no es tan importante, I don't believe they're going to be a balanced individual. no creo que va a ser un individuo con balance. I remember several years ago I was in India, Yo me acuerdo muchos años atrás que estuve en la India and I was talking to some teachers in South India. y estuve hablando con unos hindúes allá al sur de la India. Yeah, teachers, there's a lot of children in India. Maestros, muchos niños en la India. This was a Christian teacher. A un maestro de niños. And when I talked to the group of teachers about this concept we Y just talked cuando le about, hablé al grupo de estos maestros acerca de este concepto, this lady was probably 70 years old, esta mujer que tenía como unos 70 años, and this was her response. esta fue su respuesta. Remember, she's a Christian. Acuérdese, era cristiana, She's been in education probably all her life. tuvo esta educación durante toda su vida. She said this, Ella dijo esto: "Oh,
oh, we've been doing it the wrong way. lo hemos estado haciendo mal. What did she realize? ¿Ella de qué se dio cuenta? She realized that they were not giving her children a Christian foundation, Se dio cuenta que no le estaba dando a los niños el fundamento cristiano. that they were putting knowledge before character. Estaban poniendo el conocimiento antes que el carácter. And that's what we have to realize as Christians. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta como cristianos. That's why we have this little seminar to Por give eso- you the idea that character is more important than Por eso knowledge. tenemos este pequeño seminario para enseñarles que el carácter es más importante. But with the internet now, Ahora en el internet we have an influx of knowledge. tenemos un reflejo de conocimiento. Now, I'm not against the internet. I Uno- use the internet. No estoy diciendo esto por mal del internet. I love using my iPhone, Me gusta y amo usar mi my iPhone, Android, mi Android and teléfono. I use WhatsApp and I communicate with people in Africa and India. It's a wonderful tool. Uso el WhatsApp para comunicarme con la gente en India. Es una buena herramienta. And we know sometimes the internet is called the information highway. Y el internet sabemos que es como la autopista rápida. But with all that information, with all that knowledge, Pero toda esa información y todo ese conocimiento we have to balance it with character. tenemos que balancearlo con el carácter. I don't believe having the right knowledge just will improve our societies. No creo que tengamos el carácter completo para poder alentar a la sociedad, Because it takes the heart of a person to change. porque se necesita que el corazón cambie. And we as Christians know that, Y right? como cristianos sabemos esto. Okay. What do you think the word, are you guys ready for some slides? ¿Qué piensan ustedes de esto? Are you guys ready? ¿Están listos con las diapositivas? Maybe not. Maybe not. I don't. Okay, yeah, she's ready. Are they ready? I want to show you just a few pictures. Les some vamos a mostrar un things, par de fotos what we're doing in Africa, other de, places. de lo que estamos haciendo en África And then we'll show you what we've been doing so far in your country of y les Colombia. muestro lo que estamos haciendo en su país. You got the screen over there. Oh, that's not the presentation, the first one. The Que si slides tienen are- la otra pantalla con la otra presentación. Okay, this is India, Telugu, South India. Bueno, este es en la India, We're working with children with character programs there in South donde India. trabajamos con niños acerca del carácter. Next, La próxima, por favor. this is me in a public school there in Tamil. There's many languages in India. This is Tamil, South India. Esta es otra escuela al sur de la India. This is a public school again. Next. Es una escuela pública. La próxima. This is North India. I don't think we can play this video, but this is Este es- less than 1% Christian. Este es Oh. en el norte de la India. Tiene una canción, no sé si puede sonarla, pero posiblemente in no. the state of Uttar Pradesh in India. Este es un Uttar Pradesh. 1% de cristianos en la India. That's a state that a state that has 260 million people. Es un país que tiene 260 millones de personas. That's 4 times the population of Colombia in one state in India. Es prácticamente la quinta parte de la población en Less Colombia. than 1% Christian. Y el 1% solamente es cristiano. So we're trying to reach children in that community. Estamos tratando de alcanzar a los niños en esta This is comunidad. Bangladesh. I went there and trained these Esto es- young people to go out in villages and do character programs. En Bangladesh, donde hacemos este seminario en algunas comunidades, So we got materials in the Bengali language. y llevamos material en el idioma bengali. Okay, next slide. This is, I was in Mauritania in 2019 before the pandemic hit. Este es en Mauritania en el 2019, en el tiempo de la pandemia. And I had Now the- we can focus here. And I had the privilege to teach Arabic Muslim preschool teachers. Y tuvimos el privilegio de compartirle a los profesores musulmanes. Now, you're not allowed to propagate Christianity in this country. Usted no está allí dispuesto, no está permitido permitir el evangelio, predicar el evangelio. The Catholics can be there, but the Protestants are not allowed to propagate their Los religion. católicos pueden estar, pero los cristianos no pueden estar. And if you do, you could be possibly put in prison. Y si tú lo haces, posiblemente te van a poner en la But I cárcel. worked with an NGO there, and they said, you can just teach character, just teach character. Estaba ahí en la India enseñando acerca del carácter.
Character affects everybody, not just Christians. El carácter es para todo el mundo, no para los And cristianos it was solamente. so interesting to see the response of these preschool teachers to these principles that we talked about. Y vemos la persona de todos estos maestros cuando enseñamos estos principios. My translator was Mau Mau, that was his name. He was an Arabic boy, about 22, 23 years old. Mi traductor, what is his name? Mao Mao. Mau Mau, M-O-U-M-E. Mau Mi. Mi something traductor like that. es, It's su Arabic, nombre es right? Mao Mao y tiene 22 años y es arábico. And he's Arab, yeah. Es arábico. Yeah, and I said, Yeah. what do you think about this character program, this Y le presentation? dije, ¿tú qué piensas de este programa y de esta presentación? He said, oh, Mr. Glenn, it's very interesting. No, señor Glenn, es muy interesante. He said, it's all about love. Es todo acerca del amor. He said, it's kind of like a lifestyle change. Es como un nuevo estilo de vida. Now, that's from a Muslim. Y esto es de los musulmanes. Because if you know anything about the Muslim religion, it's not based on a religion of love. Porque usted sabe que la religión del musulmán no está basada en el amor. So anyway, they've invited me to come back again, so hopefully maybe next year I can go back Me there. invitaron para que volviera y posiblemente el otro año pueda ir. Okay, next slide. Ok, la próxima. Where are we at? This is Ghana, West Africa. I was there for a month in 2019. Esto es en Ghana, África. Estuve Ghana ahí is very Christian. It's Do- like 40% Christian at en least. 2019, el 40% de la comunidad es So, cristiana. I worked with a lot of churches in English. He estado en muchas iglesias de habla Next inglés. slide. Next slide. I also went to Uganda. La próxima también estuve en Uganda. Uganda is a country, a very Christian country Es un país básicamente that cristiano. speaks English, Se habla inglés. and their Christian school movement is really growing in Uganda. Y las iglesias cristianas están creciendo mucho en Uganda. Now, when I was giving this seminar there, one lady came forward in the meeting, Cuando les di este seminario llegó una mujer en medio de la and she reunión was crying, y ella estaba llorando. and she said, "We've lost a whole generation Y ella dijo, perdimos toda la generación because pasada. we've given our children to public education." Porque a los niños le dieron la educación pública. That's why Christian education is so important. Por eso la educación cristiana es tan importante. Some people have said what you teach your child in one generation is the government in the next generation. Alguien dice que cuando le enseña al joven los fundamentos cristianos están para ser esparcidos en la próxima generación. That's why Christians should be involved in education. Por eso la educación cristiana tiene que ser implementada, es tan importante. The book of Colossians says En el libro de Colosenses dice that Jesus is the foundation que Jesús es el fundamento, la of all fundación wisdom de toda sabiduría and knowledge. y el conocimiento. So if you take Christ out of education, Si usted quita a Cristo de la educación, oftentimes you're left with really strange ideas, evolution, all these kind of things. usted comienza a tener ideas extrañas de la evolución y todo esto. So happily, the Christian school movement in Uganda is really growing La iglesia católica se está moviendo a la iglesia cristiana allá en Uganda because they realize they have to train their children porque se dieron cuenta que tienen que entrenar a los niños and not just give them to secular people for their education. y no solamente la educación secular. Next slide. This is Cameroon. This is a French country. La in próxima Africa. es en Camerún. Cameroon. Cameroon is a French. They speak French there. En Camerún And, hablan There's francés. a video there, but it's not shown. But anyway, we're doing a French translation now in Cameroon. Ahí hay un video, pero no suena. Y le hicimos también traducción en francés. Okay, thank you. Since July, I came I said I came to Africa. No, I came to Colombia. Y gracias, después de que vine a África, aquí a Colombia, And we have a few slides where we've been in Colombia. Can she show those? ¿me puede mostrar esas fotos de Colombia? We've been several places. Hemos estado en muchos lugares. We started out in Valledupar, La Paz. Estuvimos en un lugar llamado La Paz. We did a seminar there, Allí tuvimos un seminario. and the seminar we gave was with this little book. Y el seminario que dimos es acerca de este libro. At the training, we gave them a certificate. Y también les dimos unos And certificados. the idea is it equips them to go out and do this seminar in their community. Y la idea es entrenarlos para que ellos compartan esto con la comunidad. I told them, I don't expect me to come back. Yo le dije a ellos, no esperen que yo vuelva. I'm giving this to you so you can teach Le character. estoy dando esto a ustedes para que ustedes enseñen el carácter. You know what a relay race is? ¿Y sabe cuántas manos le levantaron? A relay race. They run around the track, Todos fueron corriendo. then they give
to they run around again, right? Y comienzan a correr para darle a la nueva generación. I said, this is what I'm doing. I'm giving you the baton. Esto es lo que estoy haciendo, le estoy dando el material. Don't expect me to come back. No espere que yo vuelva. This is for you. Esto es para ustedes. Use it. Úsenlo. Teach children character values. Enséñalo a los niños los valores del carácter. So these are some of the places we've been training teachers. Estos son algunos de los lugares donde hemos entrenado a los maestros. That's La Paz. Go ahead with the next La Paz. one. San Jose. San A lot Jose. of these are Foursquare churches, but we also had Baptist churches involved. Muchas iglesias y también iglesias bautistas. Next, La próxima. Valledupar. This is a Foursquare church. Valledupar, también estuvimos en la iglesia. Next, Bolivar. This is Bolivar north or south. I'm not sure. But Esto it was es in Bolívar, no sé si queda al norte o al sur, pero es Bolívar. I came in July and all of August we've been working. Fue en Okay, julio y this is- estuvimos haciendo el We had trabajo. a good turnout of about 170 people in Agua Chica. Allí entramos como 170 personas en Aguachica. So there was 4 groups. That's the first group. Hay we 4 trained. grupos, ese fue uno de ellos. A lot of these were Foursquare church people. Muchos estaban trabajando en las iglesias. Go ahead, next slide. La próxima, next. This is the group we trained, the second Este es el group. grupo segundo grupo que enseñamos. And the third group, Y el tercer grupo, this is all in Agua Chica. todos estos son de Aguachica. And then the next group is the fourth group. Y el Agua próximo es Chica. el cuarto grupo. So the brother that organized is going to be following up with these teachers. Los hermanos están muy organizados con todos estos And maestros. in a minute, I'll show you the curriculum that they're going to be teaching. Y en un momento le muestro un currículum de algo Okay, que le estaba next- enseñando. Next, you have one more slide, right? One more? La próxima hay otra. Yeah, I think you have one more picture there. Creo que hay una foto más. No, No more pictures. Okay. no más. Okay, this is the curriculum Este es el currículum that we have been teaching. que hemos estado enseñando. 9 qualities. Son 9 folletos. This is the manual we go through, which is the same as I just showed you there. Este es con el que estoy enseñándoles ahora. And these are some of the qualities that we've been training. Estas son de algunas de las cualidades que yo enseño. This is all in Spanish. Todo en español. Attentiveness. Atento, atención. We talk about the key to learning is being attentive. La llave del aprendizaje es la atención. A lot of these have Bible stories in them Hay muchas historias bíblicas ahí. and workbooks for kids and songs. Libros character para songs. niños, salmos. We also have obedience. También tenemos obediente. obediencia, Each of these have a definition in the beginning. Honesty, que es un principio. También tenemos la honestidad. gratitude, agradecido. Eres agradecido, la gratitud. This can be used in a school setting or a Sunday school. Este puede ser usado en las escuelas o en la escuela dominical. Generosity, La, generoso. la generosidad. And I'm going to talk to you a little bit about some methods of learning. Quiero hablar de Order- algunos métodos de aprendizaje. orderliness. Eres ordenado, Forgiveness, eres perdonador, sincerity. eres sincero, sincera. Number 8 and number 9 is virtue. Y el último es virtuoso o virtuosa. Now, there's a songbook that goes with it as well. También which hay has un- Spanish songs. Hay unos salmos, unas canciones que están en español. There's 5 lessons in each. Son 5 lecciones en cada uno. So it can be used 9 qualities, 5 lessons, 45 lessons. It can be like a Sunday school program 45 lecciones que pueden ser usadas en la escuela dominical for a whole year. por todo un año. And we also put a lot of Bible is in it. Like this is on the life of Moses and Tenemos muchos Daniel. versículos bíblicos, la historia de Moisés, We use some nature and history stories. con cantos que son de la historia. We use great missionaries. Usamos a grandes misioneros, Some people from history, like this man named William Wilberforce, which was a great man that helped outlaw slavery. personas como William, se me olvidó el apellido, que han trabajado a favor de la esclavitud. So we're trying to give good and bad examples of character. O sea, tratamos de dar buenos y malos ejemplos acerca del carácter. Because this is what Solomon asked the Lord. Porque esto fue lo que Salomón le pidió al Señor. In, I think it's 1st or 2nd Kings, Solomon said to the Lord Creo que es en Primera o Segunda de Reyes, donde Salomón le pidió al that he Señor wanted to discern between evil, what is good and what is evil. que él le pedía discernimiento entre el bien y el mal. And that's wisdom. Y para mí eso es sabiduría. The Bible says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
And when we can teach children how to discern what is right and what is wrong, Y si le enseñamos a los niños a discernir lo que está bien y lo que está mal, you're giving them wisdom, le estás dando sabiduría, how to live life. cómo vivir la vida. So let's go to the slide there now. We Vamos can a go ir a to la the slide. otra parte, por favor. What do you think the word character means? Let's go ¿Qué to the piensan next ustedes one. que es el carácter? Go to the next one there. Sister, go next. Hermana, ¿puede ir a la próxima? Go about two more. Go to no more. Más. And one more after this. Una más, creo que. Okay, one more. Una más. What do you think the word character means? ¿Qué creen ustedes que significa el carácter? What do you think the word character? ¿Qué creen que es el carácter? Is it internal or external? ¿Que es algo interior o exterior? Internal. Okay. Interior. Okay, sometimes I do seminars and people say it's more, I think they mean personality or A veces hago el seminario y le digo a las personas y me dicen que creen que es algo que tiene que ver con la personalidad. temperament. But I believe character is about the choices that we make. Pero creo que el carácter son como la decisión que nosotros tomamos. Whether we decide to do what is right or what is wrong. Cuando decidimos hacer lo que está bien o lo que está mal. And that develops our character. Y eso es lo que desarrolla nuestro carácter. So you may say, well, how does our character develop? Y usted tal vez dirá, bueno, pero ¿cómo se desarrolla el carácter? So I want to do another demonstration here. Voy a hacer otra demostración acá. Let's move this away. Vamos a movernos acá. Let's have 4 volunteers. Necesito 4 voluntarios. Can you have 4 people come here? 4 voluntarios. Maybe you two, can you help us? Okay, yeah, good, very good. Okay, these 4 people represent. Falta uno, ¿verdad? Es one left. Go. Estas 4 personas representan, I believe how character develops. le voy a decir cómo se desarrolla el carácter. Think of this like a tree. Piensen que esto es como un árbol. Okay, you got the roots of the tree, Tú tienes la raíz del árbol. and then you have I'm sorry. We're going to go back here. Lo siento, vamos a volvernos para acá. This is the roots of the tree, Esta es la raíz del árbol and this is the external part of the tree. y esta es la parte externa del árbol. Okay. In every tree, they say there's as much roots in the ground as there is branches and everything above. Y sabemos que muchos árboles tienen una raíz más profunda que las ramas y las hojas. And the roots supply all the life for what's seen. Y la raíz es lo que alimenta a las ramas. So in the development of character, first we have thoughts. En el desarrollo del carácter, primero lo que tenemos es pensamientos. If we keep a thought long enough, Y si mantenemos un pensamiento lo suficiente, that thought will become an attitude. se va a convertir en una actitud. Now that's internal. Eso es interno. We don't see those things. We only know these thoughts. No vemos estas cosas. Nobody can know my thoughts or your thoughts. Nadie puede ver mis pensamientos ni los suyos. And we can even hide attitudes. Inclusive podemos esconder actitudes. But if we keep attitudes long enough, Pero si mantenemos una actitud lo suficiente, those attitudes will be expressed esa actitud se va a expresar with words en palabras and with actions. y en acciones. And that's what we see as external things. Y esas son las cosas externas. Now in character, Ahora, en carácter, we don't want to just discipline children externally, usted no quiere disciplinar a los niños externamente, because that's temporary. porque eso es temporal. But if you want to discipline your child internally, Pero si usted los quiere disciplinar internamente, you have to teach them values, tienes que enseñarle valores, because this is where it starts. porque aquí es donde empieza. So what is this one? Ahora, ¿qué es esto? Pensamientos, thoughts. Pensamientos. We all have them, right? We all start with our thoughts. Todos los tenemos, ¿verdad? This is where everything starts. Aquí es donde todo empieza. Depending on if it's good or bad, Depende si es bueno o malo. it will go just like this way. Entonces comienza a avanzar y a crecer. So if your child is thinking a wrong perspective, bad thoughts, Si el niño está pensando de una forma errónea un pensamiento, he's going to develop bad attitudes. va a convertirse en una mala actitud. If he's going to have a bad attitude, Y esa mala actitud he's going to start expressing bad words. va a expresarse en malas palabras. And then he or she is going to start doing bad actions. Y después se va a convertir en malas acciones. Now the same is true
if you or I begin to think what is right. Lo Good mismo sucede thoughts. con usted y conmigo. Empieza con pensamientos. We will have a good attitude. Tenemos buenos pensamientos, buenas actitudes. We'll express good words. Se expresa con buenas And palabras and we'll have good actions. y tenemos buenas acciones. If you describe this to your child, I think they can really understand very easily the process. Si usted le describe y le presenta esto al niño, creo que lo va a entender muy fácil. Sometimes they may see people around them Usted algunas veces va a ver personas alrededor de ellos that are really out of control, que están fuera de control and they may imitate them, y ellos los quieren imitar, but they don't realize pero no se dan cuenta that that person that's out of control que esa persona está fuera de control has started to be out of control here. porque empezó fuera de control aquí. Now, when you discipline your child, Ahora, cuando usted disciplina a un niño, and this depends, of course, upon the age of the child, por supuesto, de acuerdo a la edad del niño o niña, this is a question. esta es una pregunta. Where do you discipline your child? ¿Usted dónde disciplina a esos niños? Do you do it for this area, which is internal disciplines, De esta área que es la parte interior, or do you do it more external? o usted lo hace más externamente? External would be like if your child is doing bad words and bad actions, Usted lo va a disciplinar por sus malas palabras y sus malas acciones, and you would say things like, don't say that, don't do that, y usted le dice, no diga eso, no haga eso, because you as a parent might be embarrassed. porque usted como padre se va a sentir mal. But if we're wise Pero si usted es sabio o sabia, and you want long-term changes, y usted trabajando en el cambio, you have to come back to this usted tiene que venir aquí and say, what is my child thinking? y decir, bueno, ¿qué es lo que mi niño está pensando? Where is this attitude coming from? ¿De dónde viene esa actitud? That I'm seeing this expression of maybe angry words, Para entender esta expresión en malas palabras, maybe rebellion. a lo mejor rebelión, I have to go back and say, tengo siempre que volver I got to get to know my child. y saber qué está pasando en mi hijo. And maybe to find out who is influencing my child. Y a lo mejor pensar qué es lo que lo está influenciando. Maybe there's some other child that's influencing my child in the wrong way. A lo mejor hay otros niños que están influyendo en el niño de una manera equivocada. And my child may be imitating their actions, Y tal vez ese niño está imitando las acciones, but not realizing that what they're following is this person's mentality, their mind. pero no se da cuenta que el primero está empezándose en la mente. Now, I believe character can be changed. Ahora, yo creo que el carácter puede ser cambiado. If you have a child that's out of control here, Si este niño está fuera de control acá, they don't have to stay there. no tiene por qué quedarse ahí. With wisdom, Con sabiduría, getting to know why they're thinking the way they are, usted tiene que venir acá porque está pensando así. and through your and my example, Y como usted es su ejemplo, we can be given another path. entonces va a encontrar ese patrón. See, God has made us this way. Si Dios lo hizo así, You will see this in Scripture. esto es escritural. God even says to the Apostle Paul Se lo dijo a través del apóstol Pablo in the book of Romans. en el libro de Romanos. He says, renew your mind. Dice, renova nuestra mente. Jesus says, out of the heart Jesús dijo, del corazón comes all these bad things. vienen todas estas malas cosas. So we know this to be a scriptural principle. O sea que sabemos que esto es un principio And cristiano. And it's so important what we think, Y es muy importante cómo nosotros pensamos. what we dwell upon, what we put into our mind and our ¿Qué es heart. lo que estamos poniendo en la mente y en el corazón? Is it important what we look at? Es importante que lo miremos. If I look at scary movies, Si yo miro una película de miedo, I'm probably going to develop some fears. posiblemente voy a desarrollar miedos. I may be in the dark and I'm like, I have a flashback of that movie with that guy with a knife. A lo mejor si estoy en la oscuridad veo a ese hombre con ese cuchillo. And I'll be like, oh, yeah, maybe that's going to happen to me. Y digo yo, a lo mejor eso me va a pasar a mí. So wisdom says, do not let your children look at everything. Si usted es una persona sabia, no va a dejar que sus niños vean cualquier cosa. And teach them the principle. Enséñele los principios. And this is what I want to leave. Good thoughts Y esto es lo que sucede. Buenos pensamientos, produce good attitudes. buenas actitudes,
Good attitudes Buenas actitudes produce good words. producen buenas palabras. Good words Buenas palabras produce good action. producen buenas acciones. Now the same principle is true. El mismo principio es verdad. Bad thoughts Malos pensamientos produce bad attitudes. producen malas actitudes. Bad attitudes Malas actitudes, produce bad words. malas palabras. Bad words Malas palabras produce bad action. producen malas acciones. A few months ago, I was at a Christian lady's house, Hace unos meses atrás yo estaba en la casa de una hermana cristiana and she invited me to talk to her grandchildren y ella me invitó para hablar a sus nietos because they were going through a difficult time. Their parents were going through a divorce. porque estaban pasando por un mal momento, sus padres se iban a divorciar. And so I talked about this, the importance of how characters develop. Entonces cuando hice este ejemplo de cómo es importante desarrollar el carácter, And my understanding was that there was a young man, a teenager there, that was going through counseling. en mi entendimiento, un joven de 15 años que vino a consejería And at the end, when I gave this demonstration, I asked him, "What did you learn?" y al final cuando hice esta demostración le dije, ¿qué aprendiste? And I said, "Did this help you?" Y le dije, ¿esto te ayuda? And he said, "Yes, it helped me to know I have control over my thoughts." Y él dijo, sí, aprendí que debo tener el control sobre mis pensamientos. I think he was in depression, Pienso que él estaba bajo depresión, but he realized that he could change it was coming from his thoughts. pero se dio cuenta que podía cambiar porque esto sale en el pensamiento. So remember, this is like a tree. Entonces recuerden, esto es como un árbol. This is like the roots of the tree. Ellos son la raíz del árbol This is like the fruit of the tree. y allá son los frutos del árbol. Now, this can be applied to adults as well as kids, right? Esto children? puede ser aplicado también a los adultos. And sometime I even ask this to you Colombians. I say, you can think of this like your country. Yo a veces le digo a los colombianos, ¿ustedes qué piensan de este país? Are you a country that's internally disciplined? ¿Su país está siendo internamente disciplinado? Are you a country that only needs external discipline? ¿O es un país que necesita solamente disciplina externa? Only you can answer that question. Ustedes pueden responder a esa pregunta. It's kind of a difficult question Es una pregunta difícil. to say, what kind of nation will we become? ¿Qué clase de nación nos vamos a convertir? Will we become a nation that is internally disciplined, ¿Nos convertimos en una nación que somos internamente has disciplinados? internal values? ¿Que tenemos valores internos? Are we only going to be ruled by external force ¿O una nación que vamos a ser regida por las malas acciones? because we haven't chosen to do the right thing? Porque tenemos la elección de escoger lo correcto. If a person is violent, that's that he has had this problem first. Si una persona es violenta es porque su cabeza está mal primero. Before he came and shot somebody, Antes de ir a dispararle a alguien, he was thinking of doing it here. él ya lo estuvo pensando acá. So this is very important. Esto es concept. muy importante. Okay, thank you, brothers. Okay. Thank you. Muchas gracias. Okay. When I went to a seminar and I learned that principle, that really made a difference to me. Cuando yo fui a un seminario y apliqué estos pensamientos para mí. What time do we have? Okay. How do you discipline your children? ¿Cómo usted disciplina a los niños? Is it internal or external? ¿Internamente o externamente? How many of you would say, "Yes, brother, I'm doing my best to internally discipline my child. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo hago mi mayor esfuerzo para disciplinar a los niños? I'm getting to know my child and I get to know their thoughts and I try to influence their wrong thinking"? Yo trato de enseñarles los pensamientos correctos. Or you say, "No, I'm more external. O usted dice, no, yo soy de esas externas. If they do, I bet Si hace I algo get malo, after yo le digo, me las pagas. So how many of you are more internal discipline? ¿Cuántos de ustedes hacen disciplina interna? Okay, one sister. Una, sean sinceras delante del Señor. How about the rest of you? ¿Y el another resto de sister, ustedes qué? internal. How about the rest of you? El resto de ustedes. External discipline. ¿Hacen How many of you disciplina external externa? discipline? Okay, you do? Gracias Okay. por su The other sinceridad. question is, how? ¿Cuántos más? Not all you responded. Not all of you have children, or they just No, haven't esta said. iglesia está en otro nivel de santidad, aleluya. How many of you are internal discipline? ¿Cuántos de ustedes hacen disciplina externa? Internal discipline. Okay, there's some of you. Okay. How many of you would say, "No, I'm doing external discipline"? ¿Cuántos de ustedes dicen, no, yo hago disciplina externa? Okay, some of you are doing both, I guess. Muchos de ustedes yo creo que hacen las dos Sometimes cosas. both are required, right?
Y muchas veces las dos son requeridas, especially for small kids. They Espe- might hurt themselves, they espe- might hurt others. especialmente cuando son niños pequeños o que So you have los to do grandes lastiman a external otros. discipline. Necesitan disciplina. But the idea is as they grow, Pero la idea es que a medida que crecen, that you begin to train them to do internal discipline. que usted empiece a entrenarlos en la disciplina interna. Because if you do only external discipline, Porque usted solamente aplica la disciplina externa, they may obey you when they're in your house. a lo mejor le van a obedecer a usted en su casa They may do the things you tell them to do. y van a hacer las cosas que usted quiere que hagan. But when they leave your house, Pero cuando se van de la casa and if they've not developed internal discipline, y no han sido corregidos en la disciplina interna, they will go their own way. ellos van a hacerlo a su manera. So it's important to teach them values, internal Es discipline. muy importante enseñarles los valores internos When you can be a part of the process, para cuando usted pase por el proceso. and you have to be the part of the process by being part of their life. Usted tiene que ser ese ejemplo en su vida. Okay, let's. Okay. Where are we with the slides? ¿Dónde estamos? Let me slides. We have about another half hour. Is that right? Yes. Okay, let's go through some slides. I just want to Vamos a pasar por algunas de talk a las little bit more diapositivas about para. let's talk a little bit more about character. Podemos hablar un poquito más acerca del Okay, carácter. this is a Greek word for what character means. Esta es una palabra griega de lo que significa el carácter. It means an express image, Expresa una imagen, something that denotes a stamp or a mark. algo que denota una marca o un grabado. You want me to take this away? Yeah, that's a mark or a stamp Es una marca o un or una stamp. imagen. Something that is that an impression, engraving, Es algo que es cortado o impreso, something that's cut in a letter or a mark or a sign. algo que se marca en una letra o en un signo. Now, on my paper are black letters. En mi papel tengo letras negras, It's ink on white paper, en un papel blanco. and we call this characters Y esto lo llamamos caracteres, because they're impressions. porque son And impresiones. that what character is, that's an impression upon our soul Y eso es lo que significa el carácter, algo impreso en el alma, of every day that we are making, algo que nosotros estamos haciendo, from our thoughts, del pensamiento, our attitudes, de las actitudes, the words we speak, de las palabras que hablamos and the actions that we do y de las acciones que tenemos. are forming our character. Están formando el carácter. I believe from the cradle to the grave. Yo creo que desde la cuna a la tumba, Yeah, Yeah. okay, good. de la cuna a la tumba, In you the can say so. in the first century, En el siglo primero, when Caesar wanted to give a proclamation, cuando el César iba a hacer una he proclamación, would put it on a scroll, lo ponía en un letrero, en yeah, like a paper scroll, un rollo de papel, and they send it by horseback to the y, village, y lo enviaba en mensajero a caballo al lugar, and on the bottom was Caesar's stamp. y en la parte de abajo había un sello del César. When people saw the stamp of Caesar, Cuando las personas veían el sello del César, they knew it was authentic. ellos sabían que They había knew it que, was really from Caesar que había que prestar atención porque era del César, because it had Caesar's stamp. porque tenía la estampa del César. In the same way, your and my character De la misma manera nosotros tallamos el carácter, is who we really are. porque eso es lo que somos. It's not who people think we are. No es lo que la gente piensa que tú eres, That's different. es diferente. Character is who I am. Carácter es lo que tú eres. Who I am when I'm alone with myself. Quién yo soy cuando estoy a solas conmigo. Let's say this together. Character is who I am. Vamos a decir esto juntos. El carácter es lo que yo soy. Okay. Reputation is who people think I am. Reputación es lo que la gente piensa de mí. There's a difference. Es diferente. Okay, say that. Díganlo ustedes. Reputation is who people think I am. Reputación es lo que la gente piensa que yo soy. Yeah. Character is who I am. Carácter es lo que yo soy. I am the only one that can destroy my character. Yo soy el único que puedo destruir mi carácter. People can destroy my reputation Las personas pueden destruir mi reputación because it's what they think. porque eso es lo que ellos creen de mí. But character is who I am. Pero el carácter es lo que yo soy. And a child has to realize Y un niño tiene que darse cuenta that nobody can take their character que from them. nadie le puede robar el carácter.
They can damage their reputation Pueden, temporarily, pueden dañar la reputación, maybe by what they say about them, maybe they spread lies or gossip about them. pueden decir todo lo que sea, decir mentiras, chismosear, But usually if character is who you really are, pero usualmente el carácter es lo que tú eres. in time it will be seen that even your reputation can be restored. No importa lo que haya pasado, ni siquiera con la reputación. In the day in which we live, children sometime are on the internet or social media. Y la vida que nosotros vivimos, los niños van a ver a través del internet, Sometimes people say bad things or post bad pictures or something about them, que las personas van a hablar o van a publicar fotos malas de ellos. and they feel like my life is over. Y ellos creen que la vida se les acabó. I've got a bad reputation now. Tengo una mala reputación. But the reality of it is, Pero la realidad de esto es, nobody can take your character from you. nadie te puede robar el carácter. So encourage children with that. Motiven a los niños en esto. There may be a temporary time when your reputation is damaged, Especialmente un tiempo cuando la reputación está siendo dañada. but usually that people forget. Usualmente las personas se olvidan And if you have a good character que si tú tienes un buen and you're carácter developing a good character, o estás desarrollando un buen carácter, people will remember you for your character, not just what other people say about las you. personas te van a recordar por tu carácter, no por lo que las personas dicen. So let's say this together. Digamos esto juntos. I do this with all the groups. Yo hago esto con todos los grupos. It's a form of learning. Es una forma de aprender. Character is who I am. Carácter es lo que yo soy. Very good. Muy Reputation bien. is who people think I am. Reputación es lo que la gente piensa que yo soy. Okay, and we know there's a difference. Y sabemos que hay una diferencia. How many of you had your reputations damaged ¿Cuántos de ustedes les han dañado la reputación? because somebody said something false about you? Porque alguien dijo algo falso de ti. And maybe you tried to even tried to say, no, I'm not like that. I'm not like Inclusive that. tú trataste de arreglarlo, de decir, no, yo no soy así. That's our temptation, right? Es una tentación. But we have to remember that reputation people can take from us. Pero tenemos que entender esto, la reputación alguien te la puede quitar. But character, nobody. Only you have the choice on your Pero el character. carácter nadie te lo puede quitar, solamente tú mismo. O And tú misma. that's like solid ground you can stand on. Es como pararte en tierra sólida. If you know in your heart you did the right thing, that's Si your sabes que character. estás haciendo lo correcto en tu corazón. Okay. Next slide. Hebrews 1:3 says La- that Jesus La próxima línea habla de is Hebreos. he's the stamp of God the Father. Can you read that there? Que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser. Oh, you want to do the fence? Okay. Go ahead. Go read that verse. Yeah, I read it already. Oh, you read Ya the lo leí. verse. In other words, Jesus is the stamp Jesús es la estampa of God the Father. de Dios el Padre. And the challenge to us is that he wants us to be like this, as the stamp of his Son in our life. Y el reto hacia nosotros es que nosotros debemos también ser la estampa de Dios. He wants to have this character of Christ in us, Él right? quiere que tengamos el carácter de Cristo. Amen. So what should the motivation of our teaching be? ¿Cuál es la motivación de su enseñanza? Let's go next slide. Here's some scriptural La próxima, por reasons. favor. Here's some scriptural reasons why we should teach character principles. Estas son las razones bíblicas de por qué debemos estudiar y enseñar los principios del carácter cristiano. Let's look at Matthew 5. Miremos en Mateo capítulo 5. If you could read that, 14 through 16. ¿Lo puedes leer? Go ahead, show that slide. This one, it's up there, yeah. Yeah, Matthew 5, 14 through Oh, aquí 16. está. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Okay, next slide. It says, La this is próxima, the por verse favor. I want you to focus on. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. So this says, the same way, let your light shine before men, they might see your good works
que así como brilla la luz, deben también brillar las buenas obras and glorify your Father in heaven. y glorificar al Dios y Padre que Now, está en el in cielo. America, maybe like here, there's many character programs. En América hay muchos programas acerca del carácter. Christians aren't the only one that are teaching character. Los cristianos son los que quieren aprender acerca del carácter. But I believe this verse Pero yo gives creo- a very, very good perspective for us. Pero yo creo que este versículo tiene una perspectiva muy fuerte. Because when you begin to teach character to your child, you will begin to see that child develop good works. Porque cuando usted empieza a desarrollar el carácter en los niños, comienza a notar que ellos van a tener buenas obras. Because they're following godly principles. Porque usted está siguiendo los principios de Dios. But the important thing to remember, Pero lo importante para recordar character is not just for them. es que el carácter no es solamente para ellos. It's not just so we won't be embarrassed about their attitudes or their actions. No es algo para hacerlos sentir mal por las acciones o las palabras. But that, like this says, that they will glorify the Father in heaven. Pero dice para que glorifiquen al Dios y Padre. God has given you those children, Dios le ha dado a ustedes esos niños, right? ¿verdad? For His glory. Para su gloria. Not for our glory, No para nuestra gloria, for His glory. para su gloria. So when we train them, our purpose for training and character, anything we do, is that they would glorify their Creator. Entonces el propósito de enseñarles el carácter es para que ellos glorifiquen a Dios. And I believe God would say, Y yo, good work. y yo if you creo do que Dios that. dice, buen trabajo. Okay. Ok. Next slide. Próxima This línea. this goes going through once again what we talked about, 2 Peter 1:5. Segunda de Pedro 5, perdón, 1 del 5 al 11, volvamos ahí. Okay, what time do you have there? Okay, we're almost up. I want to tell you a little story, Les quiero contar una pequeña historia. and this emphasizes the importance of training children in character. Esta historia enseña la importancia de enseñar a los niños. And maybe when you talk to your children about character, you can tell them this little story. Y a lo mejor cuando usted le enseña a los niños les va a compartir esta pequeña Because historia. I believe this little story illustrates what's going on in our society. Porque creo que esta historia nos enseña lo que pasa en la sociedad And it tells us the importance of building character y in nos, children. y nos habla de la importancia de construir el carácter en los niños. Once there was a very wise man. Habla la historia de que había un hombre muy sabio He came into a village y que llegó a un caserío and he noticed that everybody was very sad. y notó que todas las personas estaban muy And he tristes. said, why are you guys so sad? Y él dijo, ¿por qué ustedes están tan And tristes? they said, sir, do you see that hill over there? Y dijeron, Señor, ¿usted ve ese cerro ahí arriba? Every night people walk along the top of the hill Por la noche las personas caminan alrededor and they get del too cerro close to the edge of the hill. y se acercan muy al borde del And precipicio. because it's dark, Y debido a que está oscuro, they don't see the edge ellos no ven el borde and they fall over the hill. y se caen por el barranco. They roll down the hill. Dan vueltas por la caída. Some of them have broken their bones. Muchos de they're ellos scratched up. se raspan, se parten los huesos. And we've had to take them to the hospital. Tenemos que llevarlos al hospital And some of them have even died. y algunos de ellos se mueren. Now remember, this was a very wise man. Acuérdense, estoy hablando de un hombre muy sabio. The next morning, he went to the hardware store Él por la mañana se fue a una ferretería, and he bought a hammer, compró un martillo, some nails, puntillas, a big can of white paint. un tarro grande de pintura blanca Then he went to the lumber store y se fue allí al lugar de and trabajo. bought some big posts Consiguió unos postes de madera and some boards of wood. y mucha madera. And he went to the top of the hill Y se fue arriba del cerro and he worked hard the whole day. y empezó a trabajar todo el día And he built a beautiful white fence y construyó una cerca blanca right along the edge. alrededor de todo el borde And he went home. y se fue a la casa. Oh, he slept so well Oh, y él durmió tan rico. because he had worked so hard the whole Oh, day. fue que trabajó tan duro. The next day he got up. Al otro día se He despertó went out in the village again. y fue allí al pueblo de nuevo And he saw everybody was very happy. y vio que todas las personas estaban He felices. said, yesterday I was here, you were so sad, now you're so happy. What Y happened? dijo, ayer que vine estaban muy tristes y ahora están felices. ¿Qué pasó? And they said, sir, look on the top of the hill. Y dijeron, mire señor, al borde del cerro, Look at that beautiful white fence. mira esa
reja blanca. Last night when people were walking along the top of the hill Es bueno porque la gente cuando va arriba al borde del and it precipicio was dark, y está oscuro, they saw the white fence. ven la cerca blanca. Nobody fell over the hill. Nadie se cae, Nobody broke their bones. nadie se rompe los huesos, Nobody got scratched. nadie tiene raspaduras. No ambulances had to take them to the hospital. Ya no hay ambulancia llevándolos al hospital. The doctors went home early. Los doctores se fueron a dormir temprano. Would you like to live in a village like that? ¿Le gustaría ir a un lugar así? Now, this story illustrates something. Esta historia nos enseña algo. It illustrates that a wise man Nos enseña que el hombre o la mujer sabia saw something that was happening, ve lo que está pasando and there was a way to help people. y quiere ayudar a las personas. Because when they fell over the hill, they got broken bones. Porque and cuando se everything. caen por el barranco se rompen los huesos. But remember, he was a wise man. Acuérdese, era un hombre sabio. And he said, how can I prevent them from falling over the hill? Y él pensó, ¿cómo puedo prevenir de que la gente se caiga? In other words, I'm just not going to let this keep going on. En otras palabras, no dejar solamente que los niños caigan. I want to do something about it. Voy a hacer algo al respecto. In our cultures, En nuestras culturas, we have many what we call ambulance services. nosotros llamamos servicios de ambulancia. When people fall over the hill, maybe morally or physically, we Cuando las have personas se caen programs. moral, física, espiritualmente, We have programs in our community, Tenemos- alcohol programs, drug addiction tenemos programs, programas en la comunidad, rehabilitación de drogadictos, because those are necessary for people that have addictive problems. porque son necesarios para las personas que tienen adicciones. But remember what the wise man did. Pero acuérdese lo que hace el hombre sabio. He went and built a fence Él va a construir una cerca so people could see where the edge of the hill was. para que las personas vean hasta dónde pueden llegar. So what do you think the white fence is? ¿Qué creen ustedes que la cerca blanca es? In this story, I'm giving you an analogy. En esta What do you historia, think we're en, talking about? en esta Building- historia te estoy dando una analogía. ¿Qué crees tú de qué está hablando? What's this seminar about? What's ¿De, this talk de- about? de qué estamos hablando en este seminario? Right. Ah, exacto. Exactly. We are seeking to build a beautiful white fence. Nosotros estamos puestos para levantar cercas blancas. And when you talk about moral values, Cuando hablamos de los valores de la moral, you're giving a child a limit. le estamos mostrando a los niños el límite. And you're saying, go beyond this. Le estás diciendo, no puedes ir detrás de esto. This is danger. Es peligroso. You could hurt yourself. Te puedes lastimar. You could even die. Te puedes morir. So that's why it's so important to have moral values. Por eso es tan importante tener valores morales. What happens to a society that doesn't have moral values? ¿Qué pasa en nuestra sociedad si tenemos más valores morales? What's she say? ¿Qué dijo? We will be better. Would be what? Better society. Better. Yeah, Por- but a por- lot of people suffer in the meantime, Por right? supuesto, porque mucha gente está sufriendo. What is the cost of building a fence? Is there a cost in building ¿Cuál a es fence? el costo de construir una cerca blanca? Is it going to cost you something to help children with moral values? ¿Va a costarte algo para establecer valores en los niños? Yes, no. Is it going to cost you something? ¿Sí? ¿Les va a costar algo? Costar, o sea, It's going to take some of your time, it's going to take some of your vas a effort, tener que dedicar un poco de tu dinero. tiempo, un poco de dinero, esfuerzo, sudor, sacrificio. But the other question is this. Pero la otra pregunta es esta. What is the cost of a child falling over the hill? ¿Cuál es el costo cuando un niño cae por el barranco? We would all say that's greater, isn't it? No vamos a decir que eso es grandioso, ¿verdad? And sometimes that's irreparable. Y muchas veces son caídas irreparables. I was in, let's see, where was I? I was just Just- in a town here recently. Yo estaba en un lugar, yo me acuerdo recientemente, I think Agua Chica, someplace. They ¿Qué? go together sometime. This teacher said creo to me, que fue Agua Chica, un lugar por allá, un profesor. No, it was Carmen de Chucri. Carmen No, de no, no, Chucri. no, fue Carmen del Chucre, del Sucre. Carmen de Chucri. Carmen, No sé, él dice Carmen, okay, they know. Carmen de Chucri. Okay. Carmen del Chucre, yo no sé And qué a es. teacher said,
A teacher said in my presentation Un profesor dijo en su presentación that there was a 15 or 16-year-old boy in their school, que un niño de 15 o 16 años en la escuela and he'd even threatened teachers that he's going to kill them. que estaba amenazando a las personas que se iban a matar And they were very cautious about this boy. y estaban muy preocupados por este muchacho. And whatever they tried to do to motivate him, he did not want to be motivated. Y todo lo que hacía lo motivaban para que no hiciera nada. But they came to find out Pero al final se dieron cuenta that he's being beaten by his father. que él era golpeado por el padre. Now, if somebody doesn't help that boy, Y nadie podía ayudar a este muchacho. he's probably going to either end up in jail Posiblemente podía terminar en una cárcel or on drugs o en drogas if somebody cannot help him. si alguien no venía a ayudarle. Because all this external discipline is not working. Porque toda esta disciplina externa no funciona. People could threaten him as much as they want, and he's like, okay, go ahead, whatever, you know. Las personas pueden amenazar todo lo que quieran y haga lo que le dé la gana. Because he's got internal hurts in his life, Porque muchos tienen heridas internas he's not responding to any kind of authority because the authority in his life is beating him. y muchos no responden a la autoridad porque la autoridad los está golpeando. So why would he, if his father's like that, why would he want to obey any other authority? Y si hay un padre así, ¿a qué otra autoridad me voy a someter? So those are the situations that we have. Somebody is going to have to take time with that boy Esas son las situaciones que estamos viviendo y alguien tiene que tomar el tiempo, if there's going to be some help for him. pero necesitan la ayuda de ellos. Okay. You have 10 minutes. Okay, do you have any questions about this? We ¿Tienen have 10 alguna more minutes. pregunta? If you have questions or maybe ¿Alguno comments. quisiera decir algo o que no le quedó claro o quisiera? Did you enjoy the presentation? ¿Han disfrutado la presentación? Did it give you some new insight? Dar son varios de Where? Yes, sir. la interna. ¿Cómo aplicamos más la interna? Ok, yo la repito por si de pronto alguien no la escuchó. ¿Cómo aplicarían mejor la disciplina interna? How you apply the internal discipline How do you in kids, yeah, in boys, whatever. Well, first of all, I think if you have a teenager, Lo primero es cuando tenemos jóvenes, teenager en la adolescencia. the first thing you have to know that you can identify with him. Usted primero tiene que identificarse con él. Maybe you're growing up, maybe you had similar attitudes or certain things that you had to work through in your own life. A lo mejor el niño está haciendo lo mismo que usted hacía a su edad y él se va a identificar. If you can talk about your own life experience, that helps him to understand that you've been where he is. Usted le va a hablar cómo usted mejoró en esa edad para que él mejore también. But then you also have to show him how you came out of that. Pero tiene que decirle cómo fue la forma en que salió. And show him a path how to come out of what you had a trouble like him, but you, by the grace of God, you came out of it. Y a través de esa circunstancia, usted puede ayudarle a él porque es el ejemplo. Now he'll have to make a choice, Obviamente, él tiene que tomar la decisión, but at least you give him a path that he knows there's, pero al menos le está mostrando el camino and to give him hope that y le está dando esperanza doesn't have to stay the way he de is. que no tiene que quedarse así como está. And I think, sometimes children are told things like, you will always be like your father. Los jóvenes, a los niños muchas veces se les ha dicho, usted va a ser igual que su papá. Or people say to them, you are just like your father. O muchos le dicen, usted es igualito a su papá. And maybe their father is alcoholic. Y a lo mejor el padre fue alcohólico. So they're just almost giving a death sentence to this O child. sea, le está dando una sentencia de muerte a ese niño. Say you only have to be just like your father, Porque le está enseñando a ser como era el papá. which is not true. Y no es verdad. We learned this evening. Lo aprendimos esta noche. And if you teach children that, it helps them to come to a new perspective on their life. Si usted le enseña esto, le está dando otra perspectiva de la vida. Because character has to do with choices. Porque el carácter tiene que ver con decisiones. It's not just something you're born with. Es no solamente que usted tiene que permanecer ahí. I don't know, have you ever known somebody that, you know who Ben Carson? You know Ben Carson, he ran for president of the United States. ¿Alguien de ustedes conocen a Bert Carson? Ben Carson. Ben Carson en Estados Have you heard Unidos. that name, Ben Carson? I don't think so. No Okay. creo. This man is an African-American man in America Este hombre es un americano africano en that Estados was Unidos. raised by a single mother. Fue levantado por una mamá soltera. I don't know if he ever knew his father.
No sé si alguna vez He was raised conoció a su padre. he was raised in the ghetto, a very like a very bad neighborhood. Fue levantado en un barrio muy, muy malo. His mother did not read and write, or only went to the 5th grade. Su mamá no aprendió a leer ni a escribir, But she said, "You read, give me book reports." pero ella le enseñó a leer y le daba libros para reportes. He said he only learned later in life that his mother couldn't read. Y él dijo, mi madre ni siquiera sabía leer, But she was teaching him disciplines, pero how to study. ella le empezó a enseñar disciplina y a estudiar. He became the first surgeon Él se convirtió en el primer cirujano to I think separate Siamese twins. que aprendió a separar a los gemelos en el vientre. It doesn't matter how you start many times in No life. importa cómo tú empieces. Sometimes people may feel, oh, I'm born, we say in English, across the tracks. Maybe I'm a certain nationality, I'm a certain background. That doesn't mean everything. Hay personas que usualmente tienen prejuicios por dónde naciste o las condiciones de tu pasado, A lot of it has to do our development of character. pero eso tiene que ver con desarrollar el carácter. So, anyway, I hope this has been beneficial to you. Espero que sea de bendición para ustedes. And any other question? ¿Alguna otra I don't know pregunta? if I have an answer for you, but we can No try. sé si tenga la respuesta correcta, You guys have been very kind to listen to me. pero ustedes han sido muy atentos, gracias. I'll be traveling for another 5 weeks in Colombia. Voy a estar viajando por los próximos 5 semanas aquí en Colombia. I'm going to Bucaramanga tomorrow. Voy a Bucaramanga I'll mañana. be there for a week. Then I'm going to Barrancaramea. Voy a estar una semana y de ahí voy para Barranca Bermeja. Those are very difficult names. Y endóforos para nosotros también. If you only knew I've been practicing for a week how to say that. Lo he practicado por una semana. Then we're going to San Paulo, Después voy para San Pablo, San Alberto, San Alberto, San Martin, San Martín, Santa Marta, Santa Marta, wow, Barrancaramea, Barranca Bermeja, Valledupar, Valledupar. maybe La Paz again, A lo mejor voy a La Paz de nuevo then Bogota, y después Bogotá and then Estados Unidos. y después Estados Unidos. So that will give about 2.5 months. And Son como 2 meses y medio. so anyway, thank you for your time. Muchas gracias por and, su God atención. bless you. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias a todos por asistir esta noche. Que Dios les bendiga. Deseamos que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana casi. Por favor, pueden acercarse a Guillermo, los hermanos de las escuelas, que él está ayudándonos con el tema de la asistencia. Entonces pueden acercarse a él. Y los maestros con Melissa, por favor, ella me está ayudando con la asistencia esta noche. Que Dios les bendiga.